para el mundo. Para el mundo. En vivo, la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Bendecidos con estas enseñanzas y pues gloria a Dios, seguimos adelante en ello. En esta noche quisiera que oráramos primero para seguir adelante. Oramos. Bendito Señor, Padre de toda gloria, santo y todopoderoso eres tú, Rey. Gracias te doy por esta oportunidad en que junto con mis hermanos podemos reunirnos en este lugar para aprender de ti, Señor, y escuchar de tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, hermanos y hermanas que están aquí presentes y con ese deseo hermoso de aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu que inspiró la palabra sea también en cada uno de nosotros, dándonos la revelación, el entendimiento, la comprensión y la vivencia de esta misma palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Que seas tú siempre el digno de todo honor y toda gloria, porque es por tu gracia que tú permites que yo pueda estar aquí frente a mis hermanos y es para tu gloria. Es en el nombre bendito de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos? Como les decía, continuando con la serie que se está llevando a cabo acerca de la familia, el pastor Olivares me ha asignado a mí el tema o el tópico correspondiente al matrimonio. Un matrimonio centrado en el Evangelio. Y yo sé que es un tema que para muchos de los que están aquí, yo sé que hay personas solteras y que estas personas solteras que están aquí las podemos dividir en diferentes grupos, ¿verdad? Hay personas solteras que simplemente están divorciados, separados o por alguna de estas circunstancias están divorciados. Hay también personas que no se pueden casar por alguna razón o obligación, por estudios, por enfermedad, por alguna otra también circunstancia. Hay también solteros que desean casarse. Yo veo aquí muchos jóvenes que posiblemente están en esa disposición de casarse. No sé si muy temprano o digo cerca o tiempo después. Pero también hay otras personas solteros que se han consagrado, prácticamente han negado a sí mismos para poder consagrar su vida al Señor, al Evangelio. Pero también hay personas obviamente que están casados y están aquí entre nosotros, que obviamente es importante este mensaje. Pero cuando hablamos del matrimonio siempre se cree que la enseñanza del matrimonio es simplemente para parejas, pero la verdad que es muy importante que personas solteras entiendan lo que verdaderamente es el matrimonio desde un concepto bíblico. Porque ¿cuántas personas hubiesen querido tener estas enseñanzas antes de casarse, años atrás, y hubiesen podido corregir muchos errores de los que desconocíamos verdaderamente? Y habrán personas que ya no están en ese plan de casarse, pero pueden enseñar a otros lo que verdaderamente significa el matrimonio desde un concepto bíblico. Y esa es la importancia de nosotros crecer en el conocimiento de la palabra. No es solamente para nosotros, y obviamente nosotros la escuchamos, la aplicamos, pero la verdad es que estos mensajes son para transmitirlos a otras personas. Entonces, cuando hablamos de este tema, decimos que estos son temas familiares. Y cuando hablamos de la familia, se centra o comienza específicamente cuando nosotros vemos a Dios. No lo vemos a Él como un juez lejano. Él es nuestro Padre. Y cuando hablamos de Cristo, Él no solamente vino o fue amigo de pecadores, sino que Él también es nuestro hermano. O sea que en ese concepto es que hablamos nosotros de la familia. Y cuando Dios quiso pintar un cuadro de lo que fue ese amor del Padre
a través del Hijo por sus amados, Él lo hizo a través del matrimonio entre el esposo y la esposa. Esa fue la pintura que Dios diseñó para poder mostrar o reflejar el amor de Él por su iglesia. Y los cristianos deberían tener fuertes convicciones acerca de lo que es el matrimonio y la familia, pero que estas convicciones vengan de la Biblia, siempre de la Biblia, que es nuestra guía, es nuestra enseñanza primordial. Porque la verdad es que hoy en día se hacen muchos chistes acerca del matrimonio. Se escucha decir que hay muchos, que el matrimonio es como una jaula donde hay muchos pájaros que se apresuran por entrar, a la misma vez que hay otros que están adentro y están igualmente apresurados por salirse. Eso es lo que se dice del matrimonio. El matrimonio también se dice que en el matrimonio el hombre desea que la mujer no cambie y la mujer desea que el hombre cambie, pero los dos están igualmente equivocados. Es también como se dice que la felicidad de las personas se acaba cuando se casan. O sea que el concepto del matrimonio se ha degenerado totalmente. Totalmente se ha degenerado. Y los debates acerca de lo que son las funciones dentro del matrimonio son complicados y a veces son emocionales. Y muchas personas no se atreven a decir lo que verdaderamente la Biblia habla acerca del matrimonio porque temen que alguien se les va a venir encima y les va a criticar lo que están diciendo. Pero nosotros sabemos que en el comienzo Dios no estaba sentado simplemente tirando una moneda cuando hizo al hombre a la mujer, o tirando el dado y diciendo, bueno, sería bueno juntar al hombre y a la mujer de esta manera. No, Dios desde antes sabemos que diseñó el matrimonio de una manera y como una ilustración viva de su amor por su gente en Cristo. Y la imagen que Dios ha diseñado en el matrimonio es para mostrar el evangelio al mundo. El matrimonio muestra el evangelio al mundo. Así que vale la pena. Vale la pena. Entonces, para entrar en el tema, quisiera que me acompañaran al libro de Efesios. Este es un tema o un pasaje bíblico que muchas veces se ha escuchado, siempre se escucha, pero vamos a ver qué nos dice a nosotros este pasaje en la escritura, a nosotros ahora y en este tiempo. La palabra del Señor dice, Efesios 5, 22 al 31, y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. La palabra del Señor nos habla a hombres y mujeres. Siempre la regla de cortesía es empezar por las mujeres, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a empezar por los hombres. Vamos a empezar por los hombres. Después le tocará el turno a las hermanas. O sea, que Dios demanda una responsabilidad de nosotros como hombres, una sola, lo mismo que las mujeres también, una sola. Y la responsabilidad que nos enseña a nosotros es amar a nuestras esposas. Amar a nuestras esposas. Pero el amor a veces no es fácil. Hay personas que dicen que están enamoradas,
O hay personas que dicen, wow, yo encontré la persona de mi vida, tiene estas características, se acopla perfectamente a mí, a lo que yo quiero, a mis demandas. Pero esa persona simplemente no ama a la otra persona de una forma clara, se está amando a sí mismo. Porque lo que él está viendo en la otra persona es aquella representación que reúne todos los requisitos que él desea. Eso es lo que él está viendo. Porque el amor verdadero es algo que está representado de una forma en que debe modelar el amor de Cristo por su iglesia. Esa es la verdadera razón. Porque el amor no es meramente romántico. El amor no es, o sí lo es en un comienzo, que le hace cosquillitas en el estómago y siente pajaritos y siente cositas, y es cierto, eso sí, eso es bonito, y todos pasamos por esa etapa, y muchos la estarán pasando, la pasarán. Pero de acuerdo a las estadísticas, ese amor romántico no dura mucho tiempo, no dura mucho tiempo, y es por eso que la Escritura es bastante clara cuando nos habla a nosotros de que el amor hacia la esposa es algo que no es meramente sentimental, es algo que es verdaderamente llevado a cabo a través del modelo que nosotros tenemos en Cristo. Entonces vamos a dividir esta parte de los hombres en 4 puntos. Vamos a empezar por el primero, de acuerdo al pasaje que hemos visto. El punto número 1 sería amar a nuestras esposas sacrificándonos a nosotros mismos. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando hablamos de esta palabra amar, lo más hermoso que los griegos, o lo más inteligente que han hecho los griegos, es que la palabra amor la han dividido en 4 formas, o le dan un significado de 4 maneras. Nosotros cuando decimos yo amo mi carro y yo amo a mi esposa, a la misma manera se escucha igual, ¿verdad? Pero los griegos, de una manera, como les digo, magistral, diseñaron el amor de diferentes formas, lo identifican de diferentes formas. El fileos es un amor entre amistad, entre amigos, personas cercanas. Tiene el storge, que es el amor a nuestros padres, a nuestros hijos. Tiene el amor eros, que es el amor romántico, el amor pasional que existe entre las parejas, entre los esposos. Y está el amor ágape, que es ese amor incondicional, ese amor sufrido, ese amor que lo da todo. Y ese es el amor que la Biblia nos muestra a nosotros como el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que maridos, amad a vuestras mujeres, el amor que está mencionando aquí es el amor ágape, el amor incondicional, sacrificial y desinteresado. O sea, que el matrimonio, si se pone a un lado ágape, el eros sencillamente se cae. Van unidos. Y ese amor ágape es el que mantiene y sostiene el matrimonio. Desde luego que el amar a la mujer demanda sacrificio. ¿Por qué? Porque hay personas que sí dicen amar a otras personas, pero muchas veces lo hacen con un interés. Y muchas veces, si nosotros nos adentramos en todo lo que vemos a veces, aquellos don Juanes, aquellos gígolos, que simplemente tienen una manera muy especializada para amar a otra persona, pero van detrás de un interés. Y esas personas pudieran estar casadas viviendo en una circunstancia de esas, pero simplemente quieren estar en la casa tranquilos, que la esposa trabaje y que él está en la casa cómodamente y ni siquiera ayuda a las labores de la casa. Y lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo 5:8 es que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y dice, si alguno, se está refiriendo es al hombre. Claro que tenemos que decirlo y ser específicos que hay excepciones. Hay personas que están en su casa, no trabajan porque pues
tienen una enfermedad, están incapacitados, están estudiando o por alguna otra razón están en su casa. Y eso tenemos que acentuarlo como una excepción. Están tratando de llevar una carrera educativa adelante. Entonces hay excepciones. Pero entonces queremos decir que el sacrificarse a sí mismo por la esposa, o el amor sacrificial que nosotros damos a nuestra esposa, es debido a que cuando Cristo se entregó y amó a su iglesia, Él lo hizo de una manera sacrificial en la cruz, entregando su vida por nosotros. Entonces esa es la manera, o ese es el ejemplo que nosotros tomamos para llevar a cabo nuestro matrimonio, de una manera sacrificial. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Él es el líder, Él es el que lleva las riendas del hogar. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de Él. O sea que de esa manera es que va ese orden. Y así como lo vemos, este amor por la esposa no es algo sentimental, sin falta de liderazgo o sin falta de alguna función, no. Este amor, sin embargo, se enfoca en que debemos amar a nuestras esposas de una manera sacrificial, que reflejemos el amor de Cristo por la iglesia. Y en primer lugar, esto involucra un sacrificio a nosotros mismos como hombres. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero parte del problema de este debate ha sido siempre en dos partes. Primero, hay unos que quieren tomar una posición de militar o dictatorial en la casa, y hay otros que sienten temor ante esto. Los primeros dicen: bueno, como ellos son los que son la cabeza de la casa, todos aquellos que están en su hogar tienen que estar bajo la sujeción de él, y se forma de esta manera. Y los otros dicen que si hay que amar a la esposa de una manera sacrificial, va a perder su liderazgo en la casa. O sea que ya no va a tener ese respeto o ese control que debiera tener. Pero la cuestión es que el sacrificarnos a nosotros mismos requiere que veamos al ejemplo mayor de esto, y que fue Jesucristo mismo. De una manera inquebrantable, Él se entregó por su iglesia, pero nunca perdió su liderazgo. Así que esa es la manera que nosotros tenemos que verlo y seguir adelante en nuestro hogar, amando a nuestras esposas de esa manera sacrificial. O sea, que el sacrificarnos a nosotros mismos por nuestras esposas destruye todos aquellos derechos de mando, gobierno o como dominio dictatorial. Lo destruye. O aquella noción que tiene algunas culturas donde la mujer es prácticamente una esclava del hombre. Al entregarnos nosotros de una manera sacrificial por nuestras esposas, derriba todos estos argumentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, yo quisiera preguntarle a los hombres que están aquí, que son casados o que lo fueron, ¿qué cosa han sacrificado por sus esposas? ¿Qué cosas han sacrificado a usted mismo, sus intereses, sus prioridades, sus preferencias, su tiempo, sus amigos, por su esposa? Porque eso es algo importante. Por ejemplo, también, ¿cómo expresa el amor por la esposa en su propia negación, que represente un verdadero sacrificio? Eso es algo claro que tenemos que entender. Y esta palabra pudiera extenderse en una variedad de cosas, inclusive cosas pequeñas e insignificantes. Por ejemplo, la mayoría de los hombres que estamos aquí, y yo lo digo, a mí no me gusta ir de compras. No me gusta. Si yo voy a comprar algo, yo voy a un centro comercial, yo voy a comprar, si voy a comprar zapatos, voy a la sección de calzado, miro el color, miro el número, lo compro, me demoro 10 minutos, 15 minutos y salí. Pero mi esposa, ella va, si va a comprar un pantalón, busca 50 colores, entra al medidor, se los pone todos, al final solamente escoge uno. Recorremos todos los demás almacenes, comparando, mirando esto, y lo que se va a comprar muchas veces dice: wow, nos ahorramos cierta cantidad de dinero, ¿verdad?
pero la verdad es que en esas 4 horas que recorrimos el mall se me acabaron fue los zapatos y perdimos en vez de ganar. Pero ¿qué hacemos? A mí no me gusta ir y ella me dice, Daniel, no necesitas ir, yo voy sola. Pero digo, no, yo voy. Y cuando estamos allá, ya ella me coge de la mano y me dice, así es que me gusta que andemos, que estemos solitos, que caminemos. Entonces son cosas que nosotros sacrificamos a nosotros mismos en esas pequeñeces por nuestras esposas. Y de ahí hay muchas más que hacemos. Esa es la verdad. ¿Qué sacrifica los hermanos casados por sus esposas? Punto número 2. Amar a nuestras esposas para su bien. Y este no es solamente un sacrificio común, es un sacrificio por el bien de ella, por el bien de ella. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue simplemente un acto simbólico. Lo que hizo Cristo en la cruz tenía un propósito y una meta. Y la meta era para el bien de la iglesia, para hacerla santa, limpiándola, para presentarla sin mancha y sin arruga. O sea que ese era el propósito de Cristo. O sea que desde luego, si nosotros nos vamos a comparar con esta analogía, nosotros no podemos llevar a cabo una analogía totalmente como lo expresa aquí mismo. Pero esto no quiere decir que vamos a transformar a nuestras esposas sin ninguna mancha y sin ninguna arruga, porque no podemos hacerlo. Pero de todas maneras, en nuestro sacrificio por nuestras esposas, el amor debe ser expresado en un sacrificio, y ese sacrificio debe ser para el bien de ella. Y nosotros, cuando hablamos de qué es lo que es bueno para nuestras esposas, nosotros podríamos decir, bueno, a ella le gusta ir al cine, a ella le gusta ir de viaje, como la mía, que se va a veces hasta 2 meses, y eso es un sacrificio también para mí. Hay personas que le gusta ir de compras, hay otras personas que desean estar paseando en diferentes formas, y sí, es bueno, y eso es una forma en que nosotros lo hacemos por el bien de ellas. Pero tenemos que ver exactamente qué es lo que más les conviene a ellas, qué es lo que más le conviene. Y la palabra nos dice a nosotros que debemos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo mejor para ella. Y dentro de eso tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos con nuestras esposas? ¿Cuántos de los que estamos aquí le piden a su esposa que oren por ellos? Eso es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Y yo sé que alguien dirá, bueno, no, yo no lo hago porque nosotros somos hombres, eso es penoso, yo soy el hombre de la casa. Pero ¿de verdad estudias la Biblia con tu esposa? Porque lo que tenemos que ver es algo que lo que buscamos es que se haga para el propio bien de ella. Y dentro de esto es algo que sea sin pecado, que agrade a Dios y que la acerque más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, que nosotros como esposos acerquemos a nuestras esposas cada día más a Cristo. Velamos por su eternidad, velamos porque cada día más se haga más santa. Ese es el propósito de nosotros como esposos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es lo que nos dice la Escritura. O sea, que nos preguntamos también, ¿qué sacrificio hacemos cada uno de nosotros como esposos por ella para contribuir a esta meta? O sea, que cada día, como dice este libro, Primera de Tesalonicenses, que cada día se mantenga en santidad y honrando a Dios. Son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, hombres, esposos. Punto número 3, amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Efesios 5:28 dice,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amor a sí mismo no es un mandamiento. Yo no creo que haya que decirle a alguien que se ame a sí mismo, porque eso viene en nuestra naturaleza. Nosotros nos amamos a nosotros mismos de nacimiento. Y la prueba de ello está en que si nos vemos enfrentados a ciertas circunstancias, lo primero que hacemos es tratar de salir de ellas. ¿Por qué? Por ese instinto que tenemos de protección, de amor por nosotros mismos. Pero lo que nos dice la Escritura aquí es que si asume detrás de esta exhortación que cuando el esposo y la esposa son uno, el interés del esposo es la pareja. El interés de uno es el interés de ambos, o sea, de la pareja. Así como el bienestar de Cristo es el bienestar de la iglesia, su cuerpo, o sea, su esposa, lo que es bueno para él, para Cristo, es bueno para la iglesia. Y lo que trae gloria a Cristo es lo que es bueno para la iglesia. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, sería enormemente egoísta pensar que lo que es bueno para mí no nos interesa si es bueno para ella. Siempre tenemos que verlo en esos intereses mutuos que conforman esa unidad matrimonial. Y si vemos cómo estamos ligados por este pacto matrimonial, lo que es bueno para mí es bueno para ella, y lo que es bueno para ella y lo que es bueno para mí es bueno para ambos. Esa es la unidad. Todo es contado juntamente como para uno. Por eso es que el matrimonio es una palabra que se empieza con dos en el plural, pero se nombra de una en el singular. Una pareja es la unidad de dos. Esa es la diferencia. Entonces, esta unidad o este interés mutuo se extiende a muchos otros campos, inclusive en el campo sexual. La palabra dice que el marido, que el hombre no es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa, y la esposa es la dueña del cuerpo del hombre. De esta manera vemos cómo ese interés es mutuo entre los dos. Y ese mismo modelo de los intereses míos debe buscar ser los propios intereses de ella, y la búsqueda de los intereses de ella deben ser para mí. O sea, que lo que yo trato de buscar es para los intereses de ella, y los intereses de ella deben reflejarse en mí. Y yo sé que en este papel funcionan muchas circunstancias, porque hay esposas, y como sucedía en el tiempo antiguo, realzan al hombre por la productividad y por el trabajo que desempeñan ellas mismas, y realzan al hombre, y eso lo vemos en la actualidad también. Pero ¿qué sucede? Que cuando pasa estas circunstancias, muchas veces se convierte en rivalidad, y ya la esposa dice: bueno, yo estoy ganando más dinero que tú, entonces yo creo que yo soy la que tengo que llevar la autoridad en esta casa. Pero no es así, porque los intereses de ella siempre van a ser los intereses de él, y los intereses de él es los intereses de ambos. Entonces, de esa manera es que funciona el matrimonio. Y si queremos tener una completa relación verdaderamente con nuestra pareja en este sentido, debemos buscar sus intereses, y descubriremos que estamos buscando los nuestros propios. Si buscamos los intereses de ella, vamos a descubrir que estamos buscando nuestros propios intereses. Y si solo buscas tus intereses, vas a descubrir que ni siquiera tienes un matrimonio, porque estás actuando de una manera egoísta. Mis intereses deben ser los intereses de ella, y esa es la paradoja que nos enseña el reino de los cielos. Si nosotros queremos vivir, hay que morir. Y si queremos ser líderes, tenemos que hacernos servidores. Es lo que dice la Escritura, siempre con humildad. Punto número 4. Amar a nuestras esposas representa la consumación final. El apóstol Pablo va siempre de un lado para el otro, entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa,
tanto que a veces no podemos ni diferenciar cuando él está hablando de la iglesia y cuando está hablando de la esposa. Pero de un lado él dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y de otro lado dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos. Pero ahora venimos al versículo 31 que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto es claramente lo que el matrimonio representa y lo que vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Pero ¿por qué el apóstol Pablo va de un lado para otro con esto? Aquí él dice en Efesios 5:32: grande es este misterio. Y lo que sucede es que en el Antiguo Testamento Dios muestra la relación entre el pueblo de Israel y él mismo en el sentido de un matrimonio. En el Antiguo Testamento los israelitas representaban una relación de esposa para con Dios. ¿Y qué sucede ahora? El Señor, cuando leemos Ezequiel 16, Él limpió a su pueblo y lo hizo para sí mismo. Es lo que nos dice Ezequiel 16:6. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Y el versículo 8 nos dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahí muestra la relación del pueblo israelita con Dios, en esa relación de pareja. Y esta relación se mueve al Nuevo Testamento. Ahora lo vemos que ahora Cristo toma el lugar del novio hacia la iglesia, que es su novia. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que compró con su propia sangre. Entonces, la consumación final será cuando el novio y Cristo, el novio que es Cristo y su novia la iglesia, se unan en esa consumación que será en aquel nuevo cielo y nueva tierra. Eso es lo que representa el apóstol Pablo. En Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estas son las hermosas visiones que veremos en el cielo. Cuando hablamos de un matrimonio, la consumación de un matrimonio normal es aquella unión en esa relación sexual. Esa es la consumación matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo entonces? Es de esa misma forma que Dios toma esa imagen de una sola carne y dice: esa es la imagen de intimidad que la iglesia disfrutará con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su esposa, y la esposa en el tiempo final, cuando estemos en gloria con Él. Esa es la majestuosidad que significa el matrimonio. Por eso que Él dice: y se unirán y dejará a su esposo, dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y cuál es la íntima y transformadora relación que los seres humanos pueden tener como pareja? Es en esa unión de una sola carne. Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Es esa, por lo menos, una de las razones por la que el matrimonio ha sido instituido desde el mismo comienzo de la creación. Es por eso que el matrimonio refleja el Evangelio. Lo vemos reflejado desde el comienzo hasta el final, hasta aquel día de la consumación. Es por eso entonces que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera en que nos sacrificamos a nosotros mismos, las amamos para su bien, buscando nosotros el interés de ellas y llegando a aquella consumación total. Entonces ahora sí podemos pasar a los hombres, a las mujeres, perdón. Ya los hombres tuvimos por un buen rato, ahora vamos a pasar a las mujeres. La escritura dice, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando una esposa es amada por su marido,
como Cristo ama a la iglesia, la sujeción no es difícil. Si la esposa es amada por el esposo, como Cristo ama a la iglesia, la esposa se sujeta fácilmente, no va a hacer ningún esfuerzo para ella. Efesios 5:24 dice: como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Pero cuando hablamos de este todo, el versículo está diciendo sí, que la esposa se sujeta a su marido en todo lo que es santo, lo que es puro, lo que va acorde con lo que es la escritura, lo que es correcto, lo que es íntegro, lo que es justo, y lo que no atenta contra la integridad de la mujer, ni tampoco la va a degradar. Eso es lo que quiere decir de la forma en que la esposa se sujeta a su esposo. Y estos pasajes dicen que el marido debe amar a su esposa y la esposa debe someterse a su marido, porque el marido está sujeto al Señor. O sea que tiene que haber una correspondencia, porque aquí es donde venimos nosotros, aquellos tiempos antiguos donde la mujer era maltratada, era explotada, era tratada como una esclava. ¿Por qué? Porque ella en sus convicciones estaba sujeta a su marido, pero el marido nunca estuvo sujeto a Cristo. Por eso conocemos de matrimonios que, a pesar de que duraron mucho tiempo juntos, fue un matrimonio toda una vida de puro maltrato, porque el marido no estaba sujeto a Cristo. Desde luego, sumisión no niega la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, porque los dos son lo mismo. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, que el hombre y la mujer son iguales, no tienen ninguna diferencia. Lo que cambia es el orden de funciones, pero en sí el hombre y la mujer son exactamente iguales. Y es lo que nos dice 1 Corintios 11:11. Más claramente lo dice el apóstol Pablo. Aquí dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todos nacemos de una mujer. La mujer inicialmente, la primera mujer fue formada del hombre, pero después de ahí todos procedemos de una mujer, y ninguno es sin una mujer. O sea que para Dios todos somos lo mismos, no hay derecho. Y como les decía, en este campo de igualdad también está en el área sexual, como lo dice 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. O sea que hay una igualdad. Hombre y mujer somos exactamente iguales ante Dios. Esa sujeción no le indica inferioridad, ni que el hombre está por encima de ella en cuanto a la creación. No, somos completamente iguales. Entonces, esta sujeción no debe hacerse con quejas, ni murmuraciones, ni con rabia, ni con amargura, ni con autocompasión, porque sucede muchas veces. Y tenemos que ser claros que nunca va a existir una pareja que vayan a decir que nunca han habido desacuerdos, disgustos, que de pronto tuvieron ciertas diferencias en opiniones o decisiones de cierta manera, porque eso lo tenemos todos a pesar de los años que podamos estar juntos. Pero si lo que tenemos que ser claros también es que la clave está en el hablar con nuestras parejas o nuestros esposos, o los esposos con las esposas con los esposos, de una manera que sea como amigos y no como enemigos. Porque si una discusión o un desacuerdo se va a llevar a cabo de una manera en que se van a enfrentar, no van a llegar a ningún acuerdo y las cosas se van a poner peores. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. O sea, que si su esposo está maltratándola de palabra u obra, sencillamente no está viviendo de acuerdo a como la Escritura dice. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Porque existen dos clases extremas de mujeres en tiempos de desacuerdo, y esto hay que tenerlo en claro. Hay dos clases de personas o mujeres en tiempos de desacuerdo con los esposos. Primero, la silenciosa y tolerante. Esa es aquella esposa que apoya todo lo que el esposo dice. Simplemente no se atreve a objetarlo, no se atreve a decirle nada. Todo lo que él dice para ella está bien. Y llega el punto en que esta esposa llega a ver a su esposo como un ídolo, porque no quiere, él es el que toma las decisiones y sencillamente él que lo haga. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos esto, la esposa no está llevando esa función de ayuda idónea que debería llevar. No lo está haciendo, porque la razón por la que Dios puso a esa esposa al lado del esposo es para que le sirviera de ayuda idónea. Y al hacer esto simplemente no lo está haciendo. Y este tipo de personas son las que mayormente se lamentan cuando el esposo toma una decisión descabellada y ella nunca opinó, sino que simplemente asume o tiene que aceptar todo lo que venga porque no tuvo la oportunidad o no quiso simplemente decir su opinión al respecto. Y es lo que vemos la mayoría de las veces. Es por eso que la palabra en Colosenses 3:18, en un versículo paralelo a esto, dice: casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, siendo esa ayuda idónea para la cual fue creada. Y no es pecado que la esposa hable con su esposo, le diga, le corrija las fallas o le haga ver el pecado por el cual está pasando. No es pecado, pueden hacerlo correctamente, porque la mujer debe tener la libertad de expresarse de una manera respetuosa en estos aspectos. Puede hacerlo. Y yo diría que si siente temor esta hermana, ore para que el Señor le dé el valor para poder hablar y expresar sus opiniones en el aspecto en que lleguen a un momento de decisión y pueda ser de ayuda en ese caso. Pero también tenemos la mujer conflictiva y ruidosa, que es la segunda, y su tendencia es siempre a enfrentar el desacuerdo de una manera que responde con comentarios ásperos, con críticas malignas, ofensivas o con murmuraciones. Sucede. Y lo peor de todo es que discutir sin arrepentimiento pone a su esposo en una situación en la que ambos pierden. Van a perder ambos. ¿Por qué? Porque cuando se hace delante de los hijos o delante de personas que estén al lado escuchando esas discusiones, va a ser aún peor. Las cosas se van a agravar. Y de esta manera, la mujer controladora lo que va a hacer es derribar al esposo. Y digamos que ella gane la discusión. Posiblemente ella cree que ha ganado, pero no ha ganado nada. Lo que ha perdido es que el esposo no quiera estar siquiera al lado de ella. Y es lo que vemos en la escritura cuando en el libro de Proverbios nos dice, Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Nadie quiere una mujer así. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y lo peor también es que generalmente las mujeres de esta condición se quejan que sus esposos no son buenos líderes. Pero la verdad es que ni siquiera le dan la oportunidad de que lo sea. Y esas quejas suceden mayormente. Y la Biblia dice que las mujeres deben aprender a, Tito 2:5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que cuando una mujer actúa de esta manera, lo que está haciendo es blasfemando la palabra. ¿Por qué? Porque alguien va a ver en la calle y dice: wow, esa es una mujer cristiana. Pero mire de la manera que actúa, mire de esa manera que responde a su esposo, mire de la manera en que se comporta en medio de una diferencia o en medio de una discusión. Está poniendo por debajo al esposo, que pareciera que él es el que está sujeto a ella.
invirtiendo el orden. Y de esa manera no debe ser. Yo diría que a estas hermanas que tienen este carácter, que no permitan que su personalidad sea una manera de excusarlas para no cambiar. Porque hay algunas que dicen, no, yo soy así. Esa es mi manera de ser. Y no quieren ceder a ello ni quieren cambiar. Pero al contrario, deben pensar que son personas ya redimidas por Cristo y deben dar la imagen de lo que es aquella persona que ha sido y es representante de aquel que lo sacó o la sacó de la oscuridad a la luz admirable. Debemos ser imagen del Evangelio. La mujer debe predicar o dedicar esa sujeción mostrando a Cristo. Lo vemos en 1 de Pedro 3:1, como les digo, estos son versículos paralelos. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona, una mujer, una esposa, se encamina en una conducta decorosa, que su carácter es de una hija de Dios, que dice la Escritura, también los que no creen en la palabra son ganados. Muchos dicen, wow, mira esta esposa cómo se comporta en una situación de estas, qué decencia, qué aporte para el esposo, qué mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera, aquellos que son incrédulos van a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, sean ganados sin palabras. O sea que con la conducta que esa persona muestre, no es necesario ni siquiera predicarles el Evangelio, porque de esa manera son atraídos a Cristo. Por eso dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que la conducta de las esposas es una manera de predicar el Evangelio. Como la responsabilidad del hombre de amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, la responsabilidad de la esposa de someterse a su esposo no debe ser de un carácter egoísta, porque el esposo sí se sacrifica y él lo va a dar todo por ella, como lo vimos en los 4 puntos anteriores. Pero entonces ella ya se va a sentir, wow, todo lo que hacen es por mí. No, porque esto tiene que ser de recíproco. Ahí es donde viene el balance, que ambos trabajan para ese matrimonio, para ese hogar, para esa unidad que es el matrimonio. Y si alguien de los que están aquí no cree en esto, de lo que estamos hablando, no se casen, porque esto es lo que la Escritura dice. No son inventos ni son experiencias por más años que podamos estar casados. Es lo que la Escritura dice. Y si muchos de los que están aquí hubieran escuchado estas advertencias antes de haberse casado, yo creo que se hubieran evitado ciertos disgustos o inconvenientes que tienen en la actualidad. Esa es la verdad. Pero la experiencia nos enseña que un buen matrimonio hace un trabajo maravilloso. Es la verdad. Moldeándonos como esposos, entre esposos y esposas. Mi esposa que está aquí sentada es la mayor crítica mía. Me critica cuando me pongo algo que no me coordina. Me critica cuando digo algo. Hasta cuando estoy aquí frente a ustedes predicando, mira que tal cosa, que esto, esa costumbre de estarse moviendo las gafas cada rato. Es mi mayor crítica. ¿Pero qué hace eso? Eso nos ayuda a crecer a nosotros. Eso nos ayuda a nosotros a madurar. Porque mejor que alguien, que la esposa o el esposo le va a ayudar a corregir ciertas fallas que nosotros tenemos y que nadie se atreve a decirnos. Nadie se va a atrever a decirnos por más confianza que tengan con nosotros.
O sea, que las mujeres no pueden negar este mandato a someterse a sus esposos, pero nosotros no somos perfectos tampoco. Y yo no puedo ser ejemplo perfecto de lo que Cristo hizo para la iglesia, pero tenemos que admitir que hay diferencias de dones y talentos. En el hogar, lo más adecuado es que, por ejemplo, el hombre lleve las finanzas de la casa. Pero muchas veces, en este regalo que Dios ha hecho de dones, hay mujeres que son mejores administradoras del dinero. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y eso no va a demeritar lo que es esa unión en la casa. ¿Por qué? Porque los dos están trabajando para el mismo interés de la pareja. Lo que es bueno para ella es bueno para mí, y lo que es bueno para mí es bueno para los dos. O sea que en esa función es que se trabaja, en unión, en esa unión perfecta. También, por ejemplo, viéndolo desde otro punto de vista, las esposas son las que son expertas en la cocina, son las que manejan mejor esa área, ese campo. Pero hay esposos que son unos expertos en cocinar. Yo conozco y tengo amigos que son muy buenos cocineros. Las esposas trabajan junto con ellos también, y ellos son los que llegan a cocinar. Les encanta hacerlo. ¿Y qué tiene que de malo eso? Nada. ¿Por qué? Porque están trabajando para los dos. El bienestar es mutuo. Se ayudan como pareja. Esa es la finalidad de la pareja. El esposo, como la cabeza del hogar, en su deseo de servir a Cristo, de vivir sacrificialmente por el bien de su esposa, es responsable de su casa. Esto es lo que tenemos que tener en claro aquí. Porque al fin de cuentas, uno habla cosas, uno discute cosas en la casa. Hay situaciones que se vienen al hogar. ¿Y qué hacemos nosotros? Siempre lo que hacemos es normalmente, bueno, mira, pasó esto, opinamos mutuamente. Si los hijos están ya grandecitos, mira, que tú qué opinas de esto. Llegamos escuchamos las opiniones de cada uno, pero ¿quién es el que toma la decisión final? El esposo. O sea, que si las cosas salen mal al final, él no va a decir, mira, si ves, tú me dijiste que hiciera esto, usted me dijo que hiciera esto. No, porque usted va a escuchar, usted va a orar, y después usted es el que toma la decisión final. De esa manera es que funciona. El hombre es responsable por su esposa. Cuando fallaron en el Edén, ¿a quién buscó Dios? Él no buscó a Eva, él buscó a Adán por lo que había hecho la esposa. O sea que el hombre es responsable siempre. Y esto lo digo en términos de liderazgo en la casa, educando a los hijos, enseñándoles las palabras, prioridades, sacrificios, una vida cristiana. Todo este trabajo se lo estamos dejando a la esposa, porque yo sé que, como decía ahora, hay dones, hay tal vez esposas que tienen ese don para enseñar a los hijos, y está bien, pero por esa razón el esposo no se va a ir a ver televisión a la sala y sentarse ahí bien cómodamente, y que la esposa, no, siéntese, participe, escuche, aprenda, mire cómo lo hace, y ya después usted lo va a hacer en su casa. Así tiene que ser. Esa es la función dentro del hogar. Esa es la función. En conclusión, los conflictos ocurren cuando cada uno trata de sermonear al otro por las responsabilidades que tiene. Sí, pero es que eso es trabajo tuyo. No, porque usted era el encargado de hacer esto y yo no, yo hice mi parte, a usted le toca esto. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque empezamos a señalar el uno al otro. Y si cada uno de nosotros nos fijáramos mejor en las responsabilidades, haríamos más fácil para el otro que las llevara a cabo, las de él. De esa manera es que funciona. Hay que elogiar más, hay que ser más considerado, hay que ser más amable, hay que distribuir mejor el tiempo. Hay que sacrificarse a sí mismo. Y si algo le cuesta trabajo a uno de los dos, simplemente expréselo. Mira, mi amor, no, definitivamente esto no puedo hacerlo. Esto es difícil para mí. De esa manera se balancean las cosas
y se hace más accesible y de una manera armoniosa, amorosa dentro del hogar. En el tiempo de la caída, todo tenía un orden. Dios crea al hombre, del hombre, de su costilla, saca a la mujer, a los dos los pone a liderar sobre los animales. ¿Qué sucede? Eso fue antes de la caída. Cuando viene la caída, la mujer escucha al animal, el hombre escucha a la mujer y ninguno de los dos escucha a Dios. Todo se invierte. Entonces, ¿qué sucede? Desde la caída, siempre la mujer quiso imponerse sobre el hombre en mandato, y el hombre a su vez quiso tratar de dominar con mano de hierro sobre la mujer. Y es por eso que Dios dice: hombres, amen a sus esposas como abrazo frágil. Y a las mujeres les dice: mujeres, sujétense a sus maridos. Esa es la verdad. Ese es el orden que Dios estableció para el matrimonio. Cuando Dios quiso mostrar o dibujar ese cuadro que reflejara el amor de Cristo por los suyos, que son la iglesia, en aquel sacrificio que hizo en la cruz, Cristo lo dibujó a través del matrimonio entre el esposo y la esposa. Este es ese grande misterio que habla el apóstol Pablo en Efesios 5:32. Y por eso él concluye en Efesios 5:33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres, Señor. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.